Bueno, vamos a explicar lo que viene siendo el punto número 2 del parcial número 3, en el cual ya se va implementando la parte de los sockets. Como primera instancia, cabe como aclarar lo que es la definición del socket por diferentes pasos. Este caso se explica mediante este pequeño gráfico en donde se trata como de explicar esa parte. Entonces, viéndolo de esta manera, podemos tener de que el socket tiene tres pasos esenciales, que viene siendo el establecimiento de la conexión, la comunicación y el cierre de la conexión, en la cual nosotros como primer punto vamos a establecer o inicializar el socket en el cliente. Entonces, ahora el cliente, usuario, crea un socket como tal utilizando la API socket proporcionada por el sistema, en el cual vamos a utilizar una conexión prendiendo el servidor o con un servidor ya activo en el cual vamos a obtener la dirección IP, que en este caso para el ejercicio planteado va a ser el localhost, y así podemos como tal pedir esta conexión en el servidor aceptándola mediante un modo de escucha, por decirlo así. O sea, el servidor recibe como tal la solicitud de conexión entrante, la acepta y pasamos a lo que viene siendo la comunicación. Entonces ahora, en el intercambio de datos como tal, tenemos en la parte de usuario y en la parte del servidor. Entonces, una vez establecemos esta conexión, entonces el cliente y el servidor pueden intercambiar datos entre sí. Entonces, como tal, cuando por ejemplo nosotros hacemos ese intercambio, podemos llegar y trabajar con cada uno de ellos, ya sea en el servidor o en el cliente. Entonces, en el punto se nos pide que directamente creemos una aplicación que el cliente se conecte al servidor que ya está activo en el localhost y como tal vamos a enviarle parámetros, que en este caso van a ser dos palabras para el ejemplo dado, una palabra para comprobar que es palíndroma y la otra para verificar las consonantes que se encuentran en el string. Entonces, el primer requerimiento es como tal enviar la frase, el segundo va a ser calcular el número de vocales y consonantes y mantener una estructura bastante ordenada en lo que viene siendo el ejercicio. Entonces, pasamos a lo que viene siendo el ejercicio número 2, en el cual tenemos clase cliente, en la cual tenemos la declaración del socket junto a su puerto correspondiente, como podemos ver acá en la clase socket. Creamos el server socket con el puerto 5000 en el localhost, en el cual cliente vamos a enviar lo que viene siendo las dos palabras que se requieren. Entonces, en la clase servidor como tal, nada más tenemos los buffers de entradas y salidas y tenemos los métodos recursivos, que es el palíndromo en el cual convertimos toda la cadena que recibimos por parte del usuario, la volvemos todo en minúscula y construimos una cadena de string en el cual vamos a comparar si la cadena ingresada es igual al reverse con el método reverse propio de Java y nos soltará lo que viene siendo un true o un false. Entonces ahora, estos son los métodos importantes. Tenemos contar vocales y contar consonantes recursivamente, en el cual el método de contar vocales funciona comprobando si el índice proporcionado es igual a la longitud de la cadena. Si es así, entonces significa que hemos recorrido toda la cadena y devolvemos 0. Si no, pues entonces convierte el carácter en el índice actual a minúscula y comprueba si es una vocal, comprobando si está como tal en la cadena A, E, I o U. Entonces, luego, si es una vocal, suma 1 el recuento y llama a la función de nuevo con el índice incrementado en 1. Si no es una vocal, simplemente llama a la función de nuevo con el índice incrementado en 1. Ahora, en el método de contar consonantes, tenemos algo bastante parecido, por decirlo así, ya que funciona de manera similar. Pero como tal, en lugar de buscar las vocales, buscamos las consonantes. Para hacer esto, entonces, comprobamos como tal si el índice proporcionado es igual a la longitud de la cadena. Si es así, significa que pues, hemos recorrido toda la cadena y devolvemos 0. Si no, pues llegamos acá y convierte el carácter en el índice actual a minúscula y comprueba si es una consonante, comprobando si está en el rango de A a Z. Y si no es una vocal, en este ir, que va hasta A, E, I o U. Entonces, si no es una consonante,
suma 1 el recuento y llama la función de nuevo con el índice incrementado en 1. Si no es una consonante, simplemente llama la función de nuevo con el índice. Por cierto, como tal, acá, esta línea de juntar vocales funciona de una manera diferente. Vamos a explicarla más detalladamente, ya que, bueno, convertimos como tal en el lowercase y en la cadena a minúscula. Listo. Ahora tenemos esta decisión, que es como tal que comprueba si el carácter que hemos convertido en minúscula está en la cadena A, I o U. Entonces, listo. Como, como ya hemos comprobado, entonces el método del index of, que tenemos acá, devuelve como tal el índice de la primera aparición de carácter especificado en la cadena que tenemos. Entonces, luego que hacemos eso, si el carácter no se encuentra, por lo tanto, si el resultado es diferente a 1, significa que el carácter es una vocal. Y ahora es donde pasamos a este fragmento o bloque de código en el cual está una operación ternaria. Esto se ha utilizado pues con un método ternario, en la cual si la condición anterior es verdadera, o sea, todo lo que tenemos acá, este fragmento, o sea, que el carácter es una vocal, entonces el resultado va a ser 1. Si la condición es falsa, o sea, si el carácter no es una vocal, entonces el resultado es 0. Y volvemos a contar acá. Entonces, para hacer funcionar este ejercicio, entonces primero debemos abrir el servidor, iniciarlo, en el cual vamos a hacer un pequeño print, en el cual vamos a decir que el servidor se ha iniciado y podemos correr la clase cliente. Para la clase cliente, pues obviamente vamos a necesitar enviar los datos, ya que iniciamos con el buffer y el print, mandamos los datos que tenemos acá y el servidor va a coger esos datos, los va a trabajar con los métodos que hemos explicado anteriormente y nos va a dar la respuesta a lo que viene siendo los requerimientos del punto. Entonces iniciamos en otra instancia el cliente y listo. Entonces, ahora mismo tenemos que la palabra es palíndroma como tal. Allí va Ramón y no Maravilla, como podemos ver, si la leemos en su reverse, da lo mismo que allí va Ramón y no Maravilla, cual es palíndroma. Además de que también devuelve como tal de que palíndroma tiene 10 vocales, de que a la palabra tiene 10 vocales y 13 consonantes. Lo mismo hacemos con la palabra uniquindío. En este caso, la palabra no es palíndroma, pero tiene en total 6 vocales y 4 consonantes, que es como tal el requerimiento o la respuesta que esperamos en el segundo requerimiento y en el primer requerimiento que sí es palíndromo. En este caso, funcionó. Y como podemos ver, también ignora lo que viene siendo las mayúsculas o el uso de espacio, ya que podemos ver que acá, entre medio de la cadena, tenemos una R mayúscula, al inicio una A, al igual que en Uniquindío. Podemos también, como tal, cambiar estos valores, ya que esto va a ser los archivos que vamos a enviar para que el servidor los trabaje. Por ejemplo, terminamos. Vamos a meter acá otra cadena, puede ser eh, hola, todo en mayúscula, en donde volvemos a iniciar el servidor, volvemos a iniciar el cliente, hola, tenemos dos vocales, dos consonantes y no es palíndromo, como podemos ver. Entonces, ese sería el punto número 2 del parcial 3.